En el año 247 a.C., el Sol de Cartago, la gran metrópolis púnica, presenció el nacimiento de Aníbal, el primogénito de Amílcar Barca. No era un niño cualquiera, era el vástago de un linaje de guerreros y el heredero de un legado marcado por el odio a Roma. Su padre, uno de los generales más importantes de la República Cartaginesa, le inculcó desde la cuna el profundo resentimiento hacia la República Romana, que había humillado a Cartago y la había obligado a pagar un alto precio por la paz. La vida de Aníbal no sería la de un noble que hereda un trono, sino la de un general que nace de las cenizas de una derrota. La escena más definitoria de su juventud ocurrió en el altar de Zeus en la capital de Cartago. Con apenas 9 años, Aníbal se arrodilló, su pequeño puño sobre el altar, mientras su padre lo instaba a jurar. El juramento no era para proteger a su familia o a su ciudad, sino para dedicar su vida a ser enemigo de Roma. Un pacto de sangre que selló su destino. Fue una declaración de guerra personal antes de que las naciones volvieran a enfrentarse. Tras la muerte de Amílcar, Aníbal continuó su formación bajo el mando de su cuñado, Asdrúbal, en Hispania. Allí, en los campamentos militares en lugar de los palacios de Cartago, aprendió a cabalgar, a luchar y a comandar junto a los soldados que más tarde lideraría en su gran campaña. A los 18 años, ya era uno de los oficiales más confiables de Asdrúbal, conocido por su valor en el combate y su habilidad en la estrategia. Los soldados lo admiraban, veían en él no solo al hijo de Amílcar, sino a un líder nato. En el año 221 a.C., Asdrúbal fue asesinado. Las tropas cartaginesas en Hispania, sin dudarlo, eligieron a Aníbal como su comandante. A los 26 años, se encontró al frente de un ejército y un imperio incipiente. Su primera prueba como comandante supremo fue la conquista de las tribus rebeldes en la península, donde perfeccionó sus habilidades de liderazgo y se ganó el respeto de sus hombres. Ahora, con el poder en sus manos, Aníbal estaba listo para honrar el juramento que había hecho de niño. Roma ya no podía ignorar al joven León de Cartago. En 219 a.C., Aníbal puso sus ojos en la ciudad de Sagunto, una aliada de Roma. El asedio fue una prueba de su determinación y astucia, y su caída fue el detonante de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal no se detuvo. Sabía que Roma declararía la guerra, y estaba listo para ello. El mundo contuvo la respiración en el verano de 218 a.C. Aníbal, en un movimiento que desafiaba toda lógica militar, emprendió una odisea que cambiaría el curso de la historia. Cruzó los Pirineos, y luego, el gran desafío, los majestuosos e implacables Alpes. La nieve, el frío y los ataques de las tribus alpinas diezmaban a sus hombres y a sus elefantes. Parecía una locura, pero Aníbal no se detuvo. Al otro lado de los Alpes, en el norte de Italia, Aníbal descendió con lo que quedaba de su ejército. La primera batalla importante fue en las orillas del río Trebia. Con una genialidad táctica que se haría famosa, Aníbal utilizó una emboscada para rodear y aniquilar al ejército romano. Fue una victoria aplastante, una señal de lo que estaba por venir. Roma había subestimado a su enemigo. La siguiente víctima de la astucia de Aníbal fue el cónsul Cayo Flaminio. En el año 217 a.C., los romanos fueron atraídos a una trampa mortal a orillas del lago Trasimeno. Aníbal escondió a sus tropas en las colinas que rodeaban el camino. Cuando los romanos entraron en el desfiladero, el ejército cartaginés descendió en una lluvia de flechas y espadas. Flaminio y casi todo su ejército fueron masacrados. Ante las sucesivas derrotas, Roma nombró a un dictador, Quinto Fabio Máximo. Su estrategia era la opuesta a la de los cónsules anteriores. En lugar de enfrentar a Aníbal en una batalla campal, lo acosaba, le cortaba los suministros y evitaba el choque directo. Los romanos lo apodaron Cunctator, o el que retrasa. A pesar de las críticas, la estrategia de Fabio Máximo demostró ser efectiva. El año 216 a.C., la llanura de Canas. Roma reunió el ejército más grande que había formado hasta entonces,
Aníbal, con la mitad de efectivos, utilizó una táctica de pinza, una obra maestra de ingeniería militar, que rodeó por completo al ejército romano y lo masacró. Se estima que murieron entre 50.000 y 70.000 soldados romanos, una de las mayores derrotas militares de la historia. A pesar de la victoria en Canas, Aníbal se encontraba en una situación desesperada. La noticia de su victoria no trajo a los aliados que esperaba. Los romanos se negaban a rendirse. Roma seguía en pie. Sus peticiones de refuerzos a Cartago fueron desoídas. Estaba solo, con su ejército envejecido y desgastado en territorio enemigo, a miles de kilómetros de casa. Mientras Aníbal luchaba en Italia, un joven general romano llamado Publio Cornelio Escipión comenzaba a forjar su propia leyenda en Hispania, derrotando a los generales cartagineses y conquistando el territorio. Escipión no era solo un buen líder, era la antítesis de Aníbal, un estratega audaz y un visionario que comprendía que la guerra no se ganaba en Italia, sino en África. En el año 203 a.C., Aníbal recibió la noticia que temía. Escipión había invadido el norte de África, amenazando la misma ciudad de Cartago. La República Romana finalmente había acorralado a su enemigo. Aníbal, el invencible, tuvo que hacer lo impensable. Dejó la península itálica, donde había pasado 15 años sin ser derrotado en una batalla, y regresó a su hogar para la última y definitiva confrontación. El año 202 a.C., la llanura de Sama, a las puertas de Cartago. Aníbal contra Escipión. El maestro contra el alumno. Por primera vez en la guerra, Aníbal no tenía la ventaja numérica. Escipión, con una disciplina y tácticas impecables, logró desorganizar a los elefantes de Aníbal y romper su formación. Fue una derrota total. Aníbal huyó del campo de batalla. La larga guerra había terminado, y Roma había vencido. La derrota de Sama no fue el final para Aníbal. Obligado a exiliarse de Cartago, continuó su lucha contra Roma. Sirvió a varios reyes, ayudando a los enemigos de la República. Sabía que Roma lo perseguiría sin descanso. Finalmente, acorralado y sin escapatoria, en el año 183 a.C., Aníbal tomó una decisión. No le daría a Roma el placer de verlo encadenado. Se envenenó. El león de Cartago había caído. Pero la historia de Aníbal no era la de un fracaso, sino la de un hombre que desafió al mundo, y a pesar de la derrota, su nombre resonaría por toda la eternidad. Un genio militar que estuvo a punto de destruir la máquina de guerra más poderosa que el mundo había conocido. ¿Qué habría sido del mundo si Aníbal no hubiera jurado ese día de hace tanto tiempo no ser amigo de Roma? Gracias por ver este episodio. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Si tienes interés en algún personaje o tema histórico, comunícalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.